afternoon, everyone. My name is Edgar Valderrama Medina. I work here at the FCJ Refugee Center as the Immigration and Refugee Protection Manager. Today's presentation is about the new humanitarian pathway for Colombian, Haitian, and Venezuelan foreign nationals. And the idea is who can apply and what the process looks like. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Valderrama Medina. Yo soy el gerente de Inmigración y Protección de Refugiados acá en el Centro de Refugiados FCJ. Nuestra presentación de hoy va a basarse en el nuevo proceso humanitario que está disponible para ciudadanos colombianos, haitianos o venezolanos, y básicamente es quién puede aplicar y quién puede presentarse. Again, this is a bilingual presentation, so we'll be going back and forth. Esta es una presentación bilingüe, entonces iremos de un lado a otro. We always, even though we come from a lot of displaced countries, we also talk about our land acknowledgement here in Toronto. We are standing today in the traditional territory of many indigenous nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples that is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis people. We also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13 signed with the Mississaugas of the Credit, and the Williams Treaty signed with multiple Mississaugas and Chippewa bands. También empezamos esto con un reconocimiento de tierra, aunque nosotros somos muchas personas desplazadas por Latinoamérica como llegamos acá, reconocemos que estamos en un territorio casi robado por el sistema colonial acá. El territorio acá donde está la oficina es el territorio tradicional de muchas naciones indígenas, que son los Mississaugas del Credit, los Anishinaabe, los Chippewa y los Haudenosaunee y las tribus Wendat, que es el territorio y hogar de muchas primeras naciones de indígenas, Inuit y Métis. También reconocemos que Toronto está cubierta por el Tratado 13 firmado con múltiples Mississaugas del Credit y el Tratado de Williams firmado con múltiples tribus Chippewa y Mississauga. Okay, who are we? At the FCJ Refugee Center for almost 30 years, we've been a nonprofit organization that serves refugees and others people who are at risk due to their immigration status. Who do we serve? Basically anyone who doesn't have status, and we've seen more than 5,000 people from across the world. ¿Quiénes somos? El Centro Refugiado FCJ es una organización sin ánimo de lucro que da apoyo a refugiados y a personas que están en peligro por su estatus migratorio, y hemos apoyado a más de 5,000 personas al año que necesitan todo tipo de apoyo. A brief overview of the services that we offer here and in different areas that we have are the settlement integration area that we have a shelter for women and children, the refugee housing hub for recent arrived refugee claimants and inland claimants, women's services, especially for victims of domestic violence, a food security and distribution program, an English class available for people who don't have access to the link classes here in Ontario, a clinic that operates Wednesdays, Fridays, and Saturdays for people without status, a youth group, and access to education. I'm just going to go one at a time. El primer grupo, la primera área que ofrecemos es el de asentamiento e integración, donde damos albergues para mujeres y niños. También tenemos un programa de apoyos a refugiados para encontrar viviendas temporales según nuestra capacidad a personas que están recién llegadas como refugiados. También damos apoyos a las mujeres y las víctimas de violencia doméstica, y también damos apoyos de un mercado para personas que no tienen acceso a servicios sociales. Y ofrecemos clases de inglés para personas que tampoco tienen acceso. Tenemos una clínica para personas sin estatus que no tienen cobertura médica, que abre con cita miércoles, viernes y sábado. Tenemos un grupo de la juventud muy activo y tenemos un grupo muy activo para asegurarnos el acceso a la educación. The second area where I work as manager, we offer information about the refugee process, the immigration orientation, support with pre-removal risk assessment, appeals, humanitarian and compassionate grounds applications, sponsorship orientations, work permits, and other updates that you may require with your applications. En el área donde yo trabajo y manejo, ofrecemos información sobre el proceso de reclamo de refugio, orientaciones sobre el proceso migratorio, algunas aplicaciones como las razones humanitarias o el PRA, apelaciones del reclamos de refugio, patrocinios, permisos de trabajo y otras actualizaciones que necesitan ayuda.
Then we also have an anti-human trafficking team that supports vulnerable migrant workers or trafficked people or victims of sexual exploitation, and also youth who may have situations of human trafficking. También tenemos un equipo que apoya a trabajadores migrantes vulnerables, a personas que han sido traficadas, o a juventud que ha enfrentado situaciones de explotación laboral o de tráfico de personas. And finally, we have our public education and networking sector, which is what brings us today, where we offer webinars, podcasts, YouTube channels, resources, and country research. Y finalmente a lo que viene hoy, este es precisamente un programa de educación popular donde ofrecemos entrenamientos, webinars, podcasts, información a través de nuestro canal de YouTube, otros recursos disponibles a ustedes y otras noticias que ofrecemos. So as you can see, we offer a pretty robust wraparound approach. Nosotros tratamos de dar el mayor apoyo disponible a la comunidad. Okay, starting with the meat and bones of this presentation. And I have to be crystal clear about this. Who can apply for this? We're going to talk about two people in this application. The main applicant, that is the family member that is in Colombia, South America, the Caribbean, and who has an anchor, and the anchor here, who is their family member here that will support them in this process. I have to be absolutely clear, even though we hope IRCC opens this project for other different nationalities, it only applies for people who have Colombian, Haitian, or Venezuelan citizenship and are located in Mexico, Central or South America, or the Caribbean. And they have a relationship to a Canadian citizen or permanent resident that has to be a spouse, common law partner, child, grandchild, parent, grandparent, or sibling. And both the anchor and the applicant the anchor has to be living outside of Quebec, and the applicant has to live outside of Quebec, where they have valid passports or travel documents. And you can include dependent family members, say my spouse or a dependent child under 22. And I have to be crystal clear here, the applicants can only have to be outside of Canada. So if you have a family member here who is Colombian, Haitian, or Venezuelan, they cannot apply for this. Ahora empezando con lo importante de esta aplicación. ¿Quién puede aplicar? Aunque hemos tratado esperemos que inmigración abra esto a otras nacionalidades, vamos a hablar de aplicantes, que son las personas que van a venir acá con este programa, y su ancla, que es un miembro de familia directo, que es un ciudadano o un residente permanente. Tengo que dejar absolutamente claro que los aplicantes solo pueden ser colombianos, ciudadanos de Haití o venezolanos, y solo pueden estar ubicados en México, Centroamérica, Suramérica o el Caribe. Tienen que tener una relación directa con un ciudadano canadiense o residente permanente. Y esto puede ser un esposo, alguien con una unión libre, un hijo de cualquier edad, un nieto, un papá, un abuelo o un hermano. Esas son las únicas relaciones disponibles. Tanto el ancla tiene que vivir fuera de Quebec y el aplicante tiene la intención de vivir fuera de Quebec también. Los aplicantes tienen que tener un pasaporte vigente y se puede incluir en esta aplicación los dependientes del aplicante, que solo pueden ser su pareja, ya sea su esposa o su pareja de unión libre, y cualquier niño o dependiente menor de 22 años. Y tengo que dejar absolutamente claro que el aplicante no puede estar dentro de Canadá, tiene que estar básicamente en México, en Centroamérica, Sudamérica y en el Caribe. Si están en Estados Unidos, no aplica. I also want to clarify that it has to be a direct family member. It can't be a brother-in-law, a cousin. It has to be this. Tengo que aclarar que eso no puede ser su cuñado o un primo. Tiene que ser un miembro directo según esta definición. Where to apply? You have to apply, and we'll be sharing this in the presentation, to the Permanent Resident Portal application through the IRCC website. This is entirely handled digitally. La aplicación se hace digitalmente a través del portal de residencia permanente. No hay opciones de hacer esto en papel y tiene que ser digital. You normally sign up, and we'll be providing the website later on, with your own email that you have easy access to, and then you'll be prompted to fill out the type of application.
You can't really see here, but it says the category will you be applying under. It'll be the permanent resident pathway to Colombian, Haitian, and Venezuelan nationals. And then you'll have a landing page where you can sign in, and at the bottom you'll see applications for permanent residence or the PR card. For this application, you're only going to the left, which is the PR applications. You are nowhere near getting a PR card right now. El sitio web lo vamos a compartir ahorita, pero es el Permanent Resident Portal y se registra uno usando su correo electrónico, ya sea del ancla o el aplicante principal o un correo electrónico seguro. Acá no se ve tan bien, pero el programa, ahí va a salir la opción de qué programa está escogiendo. Y van a escoger ahí como dice, el Permanent Residence Pathway for Colombians, Haitians, and Venezuelan Citizens. Y una vez que estén adentro, van a ir al lado izquierdo, porque el lado derecho solo tiene que ver con una tarjeta de la residencia permanente. Y si usted está aplicando para este tipo de programa, usted no está ni remotamente cerca de tener una tarjeta de residencia permanente. Se van a enfocar exclusivamente al lado izquierdo. As we said before, you have to create your own username and password, verify your email. Sara, we're gonna have to wait until afterwards because there are a lot of people and we don't have time to cover everyone's questions, okay? But just save that for later. Sara, por favor, si puedes esperar más tarde, yo voy a tratar de contestar un par de preguntas más tarde, okay? To start your application, you have to create a username and password, or you have your own email. And again, make sure you select the correct application from the drop-down menu, the permanent resident pathway. And then you'll be asked to create a profile. I want to clarify, this profile is for the applicant, not the anchor. Al iniciar la aplicación, ustedes necesitan crear su contraseña, su usuario va a ser su email y van a tener que escoger la aplicación de tipo correcto. Por ejemplo, no va a ser un patrocinio, no va a ser una aplicación de residencia permanente para personas protegidas, pero va a ser el Permanent Resident Pathway for Colombian, Haitian y Venezuelan Nationals. La persona que va a llenar el perfil no es el ancla, va a ser el aplicante principal. Entonces, el ejemplo que yo voy a dar es, por ejemplo, yo estoy aplicando y mi hermano es el ancla. The example I'm going to use in this case is I'm going to be the main applicant and my brother is going to be my anchor. And so the profile will be for myself, not my brother. El perfil va a ser para mí, el aplicante, no mi hermano que va a ser mi ancla. The anchor, which is in this hypothetical situation, has to be my brother. And we have to be crystal clear about this. It can only be a Canadian citizen or permanent resident. So it can't be an international student, a worker, or a refugee claimant. There are certain conditions that have to be applied here, that there can't be any criminal record restrictions. So you can't be removed, you can't be detained in any penitentiary, or you can't be convicted with a serious crime to do this. Also, there can't be any defaults of any sponsorship or support obligations from before. Say you sponsored a wife or a child before, and there's been some issues where they were requiring, say, Ontario Works, and then you haven't paid that back. You can't be bankrupt, and you can't be on OW, for example. Hay un par de requisitos que el ANCLA, por ejemplo, en este caso sería mi hermano, tienen que ser muy claros. Solo pueden ser ciudadanos canadienses o residentes permanentes, no pueden ser estudiantes internacionales, no pueden ser trabajadores temporales, tienen que ser los ciudadanos o residentes permanentes. Y hay otras condiciones que son aplicables también, particularmente con los antecedentes penales. El ancla no puede estar detenido en ninguna cárcel penitenciaria o prisión, no puede haber tenido un cargo criminal serio como un asesinato. Y hay un montón de cosas que no pueden tener crímenes serios acusados. Tampoco pueden deberle dinero al Estado porque fracasaron en dar dinero para un patrocinio. Entonces, por ejemplo, si yo patrociné a una esposa y ella tuvo que ir a Ontario Works porque yo le estaba brindando el apoyo y yo ahorita le debo dinero a Ontario Works, también tengo que tener un empleo. Entonces no puedo estar recibiendo OW, pero sí puedo estar recibiendo ODSP, que es el pago de discapacidad. Uno de los formularios necesarios es demostrar la conexión entre, sorry. One of the key aspects here is the spouse or common connection. And it's the spouse or common law partner, children,
regardless of your age, grandchildren, parents, or grandparents. And one of the forms that you'll be signing here is the statutory declaration to confirm relationship of extended family member in Canada. Como dejar claro, uno tiene que decir quién es en relación el ancla al aplicante principal. Y otra vez dejo claro, es su pareja en unión libre, su esposa o esposo, sus hijos sin importar qué edad tienen, sus nietos, sus padres, abuelos o hermanos, nadie más. Y tienen que tener la documentación necesaria para demostrarlo. When you make the sponsorship commitment, it's not like another sponsorship where you're financially responsible. You won't be asked for financial records, but there is a commitment that you sign that has to be notarized. The anchor, in this hypothetical case, which would be my brother, he would have to declare that they have the intention of supporting me and my family, helping me find settlement, find housing, find work for 1 year. And there cannot be any financial compensation of any sort between me and my brother for this. It can cause serious issues if there's even a suspicion of that. Aunque no es un patrocinio tradicional, que es como por 5 años, el ancla tiene que hacer una declaración notarizada, declarando que tienen la intención de apoyar al aplicante principal y a su familia a encontrar hogar, encontrar empleo y ayudarlos a sentarse acá en Canadá. Y lo que tenemos que dejar absolutamente claro es que ustedes están dando una declaración juramentada que no han recibido ningún pago, ni van a recibir ningún pago de su miembro de familia para recibir este apoyo. Now we're going on to the required documents, los documentos necesarios. You have to have a valid passport. And normally for immigration, we suggest having a valid passport that is valid for more than 6 months. You have to have your proof of familial relationship. In this case, because we're talking about different generations, you would have to have multiple birth certificates. So for example, if it's just for me and my brother, just my birth certificate and my brother's birth certificate, proving that we have same parents. If it's my grandchild, it would be my child's birth certificate and my grandchild's birth certificate, so to prove the line. Or if it's my spouse, I would have to have a marriage certificate or a declaration of common law relationship or proof that I've been living in common law relationship for over a year. Everything has to be translated. And I want to clarify a couple of things about the translations. These translations have to be certified by a certified translator. If you don't have access to a certified translator, it has to be someone that is willing to make a declaration saying that they are translating the document, they understand English and Spanish or Creole. And this translator, who is not official, has to make a notarized declaration in front of a lawyer or a notary. This translator cannot be a family member. Regarding photocopies or documents you're submitting, say your birth certificates or police certificates. In Colombia, there's a habit when you have your civil registry or your birth certificate, it's officially a photocopy from an official book. If it's a photocopy of an original document, that has to be notarized. But if it's a new type of application, for example, like a police certificate, where you issued the original by digitally and have access to this original document, you do not have to certify that. You also need police certificates from everywhere, your country of origin, and everywhere you lived for more than 6 months since you turned 18. So for example, if I am a Colombian citizen and I also lived in Mexico for more than 6 months, I would have to provide 2 police certificates and translating them into English. One would be a Colombian police certificate and a Mexican police certificate. And you're also finally need to have your PR application photos ready. Okay, and there's a very specific way they have to be signed and uploaded, but we'll go down to that later. Ahora, con lo más importante que son los documentos que se necesitan tener pasaportes vigentes y normalmente para inmigración, los pasaportes tienen que estar vigentes por más de 6 meses mínimo. También hay que tener las pruebas de que uno está vinculado a su ancla. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso mi hermano es mi ancla, yo soy el aplicante principal, yo necesito dar un certificado de nacimiento mío y un certificado de nacimiento de mi hermano para demostrar el vínculo familiar. Si es mi pareja,
usaría un certificado de matrimonio o si es una unión libre, tendrían una declaración juramentada de que es una unión libre y pruebas de que las personas han estado viviendo por más de un año entero. Si son casos de, por ejemplo, de mi abuelo o mi nieto, tengo que tener el acta de nacimiento de mi hijo, donde me declara a mí como papá, y luego el acta de nacimiento de mi nieto para demostrar que él está vinculado por sangre conmigo. Em, si no tienes esos documentos, no tienen pruebas de que tienen un ancla acá. Ahora, con la pregunta de certificación de traducciones y notarizar algunos documentos. Toda traducción de cada documento tiene que ser hecha por un traductor certificado. Si no tienen acceso a un traductor certificado, pueden usar a alguien que no sea un miembro de familia para hacer la traducción. Sin embargo, esta persona tiene que hacer una declaración notarizada y juramentada en frente de un notario o un abogado diciendo que ha traducido el documento a su mejor habilidad. Eh, Algunos documentos tienen que ser notarizados, no todos. El ejemplo que yo doy es que y hemos estado hablando precisamente con un abogado sobre esto. En Colombia normalmente el acta de nacimiento es un registro civil también, que oficialmente está en un libro, que le sacan fotocopias, que le dan a uno. Si es una fotocopia, la fotocopia tiene que estar notarizada y eso es lo que se traduce también. Sin embargo, con los antecedentes penales que se van a necesitar, como le otorgan a uno ya sea digitalmente o en papel, le dan el documento original. Ese documento original no tiene que estar notarizado, solo tiene que estar traducido. Pero usualmente son las actas de matrimonio, de nacimiento que tienen que ser notarizadas. Y finalmente, y también tienen que tener sus antecedentes penales de cualquier país donde han estado por más de 6 meses desde que cumplieron 18 años. Entonces, por ejemplo, si yo viví en Colombia y viví en México, yo tengo que dar dos antecedentes penales, uno mexicano, uno colombiano, para demostrar que no tengo ningún antecedente penal. Y ambos antecedentes tienen que ser traducidos o seguir las instrucciones específicas de cómo da inmigración esto. Sorry, I'm just going to go back to English for a tiny second. So, for example, I'll give you the website of how to get police certificates, but some police certificates are more interesting to get than the others. Mexican police certificates, if you're outside of Mexico, you have to go straight to the Canadian embassy because the Canadian government doesn't trust Mexican police. And it's all in the instructions there. Lo que tengo que clarificar es, por ejemplo, unos antecedentes penales como México. Eh, Ustedes no es que simplemente vayan a sacar los antecedentes penales, ustedes tienen que aplicar directamente a la embajada canadiense en México. Y por eso es muy importante revisar las instrucciones específicas de que dan según cada país. Y finalmente, ustedes tienen que tener listos, el aplicante tiene que tener listo unas fotos de tamaño particular y unas especificaciones particulares para poder subir digitalmente. And here I'll leave the specifications of the photos. The clear thing is no makeup, no jewelry, and you have to have a neutral face. We had a case where someone was slightly smiling for a PR application and they rejected the application because it just showed a little bit of teeth. And it has to be done within 6 months. Okay. And it has to have information of where it was taken and when, and it has to have the name and date of birth of the person in the photo. Las fotos tienen que ser bien específicas. Tienen que ser sin joyas, sin maquillaje. Tiene que tener una expresión neutra. Por ejemplo, hubo un caso de una persona que estaba sonriendo levemente y porque mostró un poquito de diente le rechazaron la foto. Tienen que ser tomadas en los últimos 6 meses y al lado reverso. Tiene que tener el nombre completo de la persona, su fecha de nacimiento y el lugar y la fecha donde fue tomada la foto. The police certificates, again, you have to go through each one. And I'll leave the instructions on the CIC website, and you have to follow these. You may have a private connection back home, but unless you have the correct paper, they may reject it entirely. So again, when we share this, you'll be able to click there, and I'm also leaving the link in the application of where you can find your police certificate for any country you've been in. The translation must be certified. It cannot be done by the applicant or the family member. And this needs to be, if it's done through an uncertified translator, it has to be notarized declaration.
As we said before, if it's a photocopy of a document, this needs to be certified or notarized. The scan does not need to be a digital scan of the original, does not need to be certified. And again, the police certificates are for each country you live more for 6 months as you turn 18. Sisena, I'm just going to ask you that we're going to ask questions later because there's so many people. And then we'll get through that, okay? Los certificados, los antecedentes penales tienen que seguir las instrucciones específicas. Ustedes tal vez tengan una palanca o una conexión particular, pero si ustedes no siguen las instrucciones específicas, es muy probable que los rechacen ese certificado de antecedentes penales. En esta presentación están los hipervínculos con las instituciones específicas de cada país y también pueden encontrar otros países que no están listados ahí. Los antecedentes tienen que estar traducidos y tiene que ser un traductor certificado, un traductor que no sea un miembro de familia o el aplicante principal. Otra vez, si es la fotocopia, como se dio con el acta de nacimiento o el registro civil, la fotocopia tiene que ser notarizada. Sin embargo, si es un escaneo de un documento que les entregaron en persona, por ejemplo, los antecedentes penales o el pasaporte, no tienen que notarizar esa copia. Otra vez, los antecedentes penales es de cada país donde la persona estuvo viviendo por más de 6 meses. Algunos de ustedes van a tener personas que tuvieron muchos viajes por más de 6 meses, pero tienen que tener absolutamente todos. Now starting to the digital forms that are available on the website and through that portal application. So when you log into the application, there'll be some digital forms that you need to fill out. And these are 3. And we're going to go over what each information starts. There's a generic application form that is 1 per family. The Schedule A background declaration that is 1 for each person in the application over 18. And the additional family information form that is also for anyone over 18 who's included in the application who is over 18. I want to point out something, even though we have this screen cap, because we were trying to compile this over the last week. Even though, for example, that additional family information says ready to submit, I know this because I was filling this out or trying to get the screen caps for this, that it is not ready to submit. We just sort of clicked through it and it was empty. So when you're uploading your information, make sure everything is saved there because you cannot trust the system to be ready to submit. If something is missing and later on immigration reviews it, they may return or cancel the application. Ahorita vamos a hablar sobre la información digital que se sube a través de los ciertos formularios. Y ahorita van a ver que estos son los formularios que ustedes ven cuando entran al portal. Estos formularios son la aplicación genérica, que es una para el aplicante y sus dependientes, su esposo o sus hijos, y solo uno por familia. El Schedule A, que habla de básicamente la historia laboral y domicilios, y es una para cada persona mayor de 18 años que está incluida en la genérica. Y la información de familia, que es para cada persona mayor de 18 años incluidos en la familia. Lo que quiero dejar claro es que no confíen tanto en el sitio web. En este pantallazo que ve acá, yo lo llené rápidamente para tratar de sacar el material para esta presentación. Y ahí dice como si la información de familia estuviese lista para ser enviada. Yo sé porque yo lo llené que no hay nada ahí. Entonces no se confíen del sitio para decirles que esté listo. Y revisen todo con cuidado y asegúrense que no falte nada de información. Ahora, now starting with the application forms. So, the generic application form will include all family members applying for the permanent resident application. In this case, it will be the applicant, and their dependents. So, for example, in our situation, I have my spouse, I have my child. It would be the generic application would contain 3 people in this application. It asks for personal information like a person's height, date of birth, eye color, passport information, and marital status. You have to include information about the current spouse and previous spouses, and specifically when you were married and when that relationship ended. You also have to make sure that the way this is set up,
If you need to make changes to dependents, so say, for example, someone doesn't want to be included or someone needs to be removed, you always make the change, not so much here, but up here where it says my profile, because that's where you'll have the information of the dependents. Okay, so to avoid confusion. Ahora, con la aplicación, el formulario más importante en esto que es el genérico. El formulario genérico va a incluir la información de todos los miembros de familia que están aplicando en este tipo de programa. Esto incluye al aplicante principal y sus dependientes. Entonces, en este caso, que estamos hablando de que yo estoy aplicando y mi hermano es el ancla, y digamos, yo tengo una esposa y un hijo, esta aplicación sería para 3 personas, para mí, mi esposa y mi hijo. Este formulario pide información muy general, personal. Mi fecha de nacimiento, cuánto mido, el color de mis ojos, el lugar de mi nacimiento, mis ciudadanías. Pide información de mi estado civil, si yo estuve cansado antes o en este momento. Y aunque sea una conversación incómoda, ustedes tienen que poner su información de su expareja de la mejor manera posible. Y yo he tenido clientes que se les olvida porque ha pasado tanto tiempo, pero tienen que darlo. Es usualmente el nombre completo de la expareja, su fecha de nacimiento y cuánto duró esa relación. Y también les va a pedir información del pasaporte. What I also want to clarify here is it's going to ask you for a national identity document that is optional. That's normally there as additional proof, but what you really need is the passport, because that's what's going to help someone apply for this program. Y aunque digan, por ejemplo, quiero clarificar que les piden un documento de identidad nacional, por ejemplo, como la cédula, no es opcional. Lo que de verdad necesitan más que todo es el pasaporte vigente. The other form that you'll need is the Schedule A, which is for anyone who is included in that generic application form who is over 18. So in this example that we're giving, it would be for myself and my spouse. It'll ask information about my parents, their date of birth, their date of death, where they were born, and my own academic history. So for example, after secondary school, so if I went to university or I did any post-secondary degrees, I have to give information of when I did it, where I did it, and what my area of study was. Perhaps more difficult is the personal history. So for example, you have to give your entire work history 10 years back or since the person turned 18, whatever's closer. So for example, I am 35 years old right now. I would have to give information all the way back to 2013 because I was 25 10 years ago, and when I was 18, it was a long time ago. In this work history, you have to include periods of unemployment. There can be no gaps, and you start from your most recent work history. So for example, if I were filling this out, I would say I would be working at the FCJ Refugee Center and then moving all the way back to 2013. It asks for my employer's name, my role, what my immigration status, and where. Again, make sure it doesn't ask for a precise date in the sense like if I started on November 24th at this job, but it would ask for month and year. The other thing it asks is for government and military history, and you have to be very specific what your role was, what your rank, unit, and branch, because there will be follow-up questions later on asking about what your responsibilities were. And you have to be as honest as possible because they have a tendency to find out. And finally, you have to do your addresses as best as possible, 10 years back or since you turned 18. And if you reside for more than 1 month. So say, for example, if I stayed 2 weeks at my brother's place for vacation, I don't need to include that. But there cannot be any gaps. And according to where you are and you live, you'll see that some addresses are not as straightforward as Canadian addresses that have a street number, postal code, and everything. And sometimes you have to improvise to be as precise as possible. Additionally, ahorita, el otro formulario que tienen que llenar es el Schedule A. Eso es para cada aplicante mayor de 18 años que está incluido en la aplicación.
Esto va a pedir información de los padres de uno. Entonces, por ejemplo, la fecha de nacimiento de los padres, si han fallecido, cuando fallecieron, van a pedir información de académica de uno. Entonces, por ejemplo, desde dónde me gradué de bachillerato a la preparatoria. Excuse me. Do you have a film? Sorry, can you mute if you don't mind? We'll have opportunities to talk later. Historia académica, dónde estudié, cuándo estudié, qué tipo de carrera estudié. Y también lo más importante es la historia personal, eh, que es básicamente mi historial de profesional. Y esto va a ir 10 años atrás o desde que cumplí 18 años, lo que sea más cercano. En este ejemplo, por ejemplo, yo tengo 35 años, yo iría hasta 2013 y tienen que incluir periodos de desempleo. No puede haber huecos y se empieza desde lo más reciente, yendo para atrás. Ustedes no tienen que dar información exacta del día que empezaron, pero se necesita el mes y el año y se necesita dar qué tipo, cuál era su trabajo oficial, dónde, qué estatus tenían. Entonces, por ejemplo, si yo estaba trabajando como un carpintero en Colombia, yo diría que sería un ciudadano en Colombia y trabajaba como carpintero y dar el lugar donde yo estaba trabajando. Lo otro que van a pedirles es si han participado en el ejército o en el gobierno y tienen que ser bien específicos en qué unidad estaban dando servicio, qué rango tenía, qué rama de gobierno estaban teniendo servicio y qué tipo de responsabilidades, porque se los van a pedir después y si falta esta información pueden entrar en grandes problemas. Finalmente, lo que necesitan son sus domicilios en los últimos 10 años desde que cumplieron 18 años. Otra vez, si ustedes fueron a visitar a un miembro de familia por un par de semanas de vacaciones, no tienen que decir que estaban viviendo ahí. Es, por ejemplo, si vivieron más de un año más de un mes en un lugar. Otra vez, empezando desde lo más reciente y yendo para atrás. Nosotros venimos de países donde las direcciones no son tan cómodas como son ahorita. Entonces, a veces improvisar y tratar de dar una descripción de dónde estaba viviendo la persona. And finally, you have the additional family information form, which is, again, for each person over 18 included in that generic application. So in my example, it would be me and my spouse. And this asks for information about my parents, my spouse, all my children, and all my siblings, even though they're not included in this application. It asks for the person's, my family member's full name, date of birth, country of birth, relationship, address, and email if possible. And again, this will include family members who are not included in the application. So for example, if I have a child or a son or a daughter who's over 22 and cannot be included as my dependent, or say a sibling that is not included in this dependent, but you have to include everyone. I'm going to say this mostly as a precaution. If you have family members in the US without status, just say that you know that they're in the US, but you don't know where they are, because immigration does share information with the US and you have to protect your family members. Ahora, el último formulario digital es el de la información de familia. Esto es para cada persona que está incluida en ese formulario genérico, que sea mayor de 18. Entonces, en el ejemplo que yo di, sería yo y mi esposa. Y esto pide información de mis padres, mi pareja, todos mis hijos y todos mis hermanos y hermanas. Esto pide información del nombre completo de cada miembro de familia, su fecha de nacimiento, su país de nacimiento, su vínculo familiar, su domicilio y su correo electrónico. Como dije antes, esto incluye, en ese formulario van a tener que poner información de personas que no están incluidas en la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un niño mayor de 22, estaría en esta aplicación, en este formulario, pero no en la aplicación. Y lo otro es, si ustedes tienen miembros de familia que están viviendo en Estados Unidos sin estatus, por favor solo pongan que solo saben que están en Estados Unidos, pero no saben en qué estado y ciudad están, porque Inmigración Canadá comparte con información con inmigración en Estados Unidos y ustedes no quieren poner en peligro a, a sus miembros de familia. Now to the physical forms that you're going to have to print,
fill out, print, sign, and scan. Okay. The first is the Schedule 1 signed by the principal applicant, and it's just general information about who you are, who your family member is, and you sign it yourself. It's pretty straightforward. The other one is the statutory declaration of the anchor. This one is filled out by the anchor, and it has general information on the applicant and the anchor itself. It also has to be signed, scanned, and uploaded, but perhaps more importantly, this statutory declaration needs to be signed in front of a lawyer, a commissioner of oath, or notary. If you just fill it out, it doesn't mean anything. Y finalmente los formularios físicos que tienen que ser llenados, imprimidos, firmados y escaneados. El primero es el Schedule 1, que es súper fácil de llenar, que es del aplicante principal, que pide información muy general del aplicante y del ancla. Y esto lo firma solamente el aplicante. Lo otro es la declaración notarizada del ancla. En este caso sería mi hermano, que esto lo llena el ciudadano o residente permanente canadiense y pide información general de el ancla y del aplicante. Sin embargo, no solo es que lo firme el ancla, esto tiene que ser notarizado en frente de un abogado o un notario o un commissioner of oaths acá. Si lo mandan sin esa notarización, no les va a servir de nada. Entonces, por favor, no fallen con eso. Also, and perhaps more importantly, this application is completely free of charge. IRCC is not charging anything. So for example, if I were doing a sponsorship application, I would have to pay for the main applicant $570 and $515 for the right of permanent residency. There is no fee attached to this website, to this online application. So if you are working with someone who claims to know this and they're saying that you have to pay an extra fee to immigration, don't. It is completely free of charge. But you pay privately to a consultant or a lawyer or a paralegal, depends on each other, but they should not be charging you any IRCC fees. Ahora, esta aplicación es completamente gratis de parte de inmigración. Entonces, no, por ejemplo, yo el ejemplo es que si uno está patrocinando a alguien, le dan, uno tiene que pagar 570 para procesar la aplicación y luego unos 515 para que inmigración le da a uno el derecho a la residencia permanente. Acá inmigración no va a cobrar nada. Si ustedes están trabajando con un consultante o alguien, un abogado o un paralegal o alguien que diga que es un experto, que ellos cobren por sus servicios están bien, pero no les deberían estar cobrando por una tarifa de inmigración. I'm also including the general website information here about specifically the rules for the application, the specific guide on how to fill out each information, the permanent resident photo, the photo specification, and the official CIC website on how to look for police certificates for each country. Estoy incluyendo la declaración general de quién califica para este programa en el sitio web de Canadá, la guía específica generada por Inmigración Canadá para llenar esto, la información del portal donde se registra uno, el lugar donde son las instrucciones específicas de las fotos y luego, para evitar complicaciones en el futuro, las instrucciones específicas según el gobierno canadiense de cómo se saca un antecedente penal en cada país. With this finishes the presentation itself, and I know there are a lot of questions, so I'm going to try to go through each one through the chat, and we'll have as much time as I can spend on this. Y ahorita está acabada la aplicación general. Yo sé que hay muchas preguntas, pero vamos a ir a través del chat y tratar de ir contestando todas.